Bueno, hace poco tuvimos la noticia aquí en Colombia de que nos habían quitado los Juegos Deportivos Panamericanos. Y se ha creado una controversia tremenda alrededor de eso, porque pues a todos nos gustan los deportes. ¿A todos les gustan los deportes? Sí, ¿verdad? Y hay deportes y juegos que son una verdadera pasión. Por ejemplo, ayer ya se inició el Abierto de Australia y también empezaron los playoffs de la NFL. A otros nos gusta el fútbol. Muchos nos hemos levantado a ver una carrera de ciclismo o de automovilismo porque nos gustan los deportes. Entonces, muchas personas han hecho semejanza de su vida con los deportes. Los Juegos Olímpicos tienen un lema. ¿Alguien recuerda cuál es el lema de los Juegos Olímpicos? Más rápido, más alto, más fuerte. Ese es el lema de los Juegos Olímpicos. Y es un llamado a los atletas para que se esfuercen por la excelencia. No podemos llegar a correr la carrera sin estar preparados, ¿verdad, Anita? Toca prepararse. Entonces, muchas personas han hecho semejanza de un juego, de un deporte, con la vida. Y hay canciones que hablan del juego de la vida. Eso me recuerda a mi padre y a Daniel Santos, el juego de la vida. Y hay libros y hay personas, filósofos, que han hecho semejanza de la vida con un juego. Y hablan del tablero y de las personas. Pero hay personas que desafortunadamente viven su vida descuidadamente. No toman en serio el juego y no lo hacen con seriedad. En tiempos antiguos también había juegos deportivos. Los Juegos del Monte Olimpo, de ahí vienen los Juegos Olímpicos. Estaban los Juegos de Corinto, los Juegos Ístmicos. También había los Juegos que llamaban los Píticos y los Nemeos. Estos Juegos Olímpicos, estos Juegos deportivos de la época de Jesús y antes, eran lo que podríamos llamar el Gran Slam de ahora. Y la gente realmente iba a estos lugares a ver los deportes y viajaban. Todo el mundo conocido tenía que ver con esto. Y el apóstol Pablo no era ajeno a esto y al apóstol Pablo le gustaban los deportes. ¿Ustedes sabían eso? Él hace referencia a la lucha, al boxeo, a las carreras, a la meta, a los campeones. El apóstol Pablo hace muchas referencias a los deportes. Pero en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos nos hace una semejanza de una carrera con nuestra vida cristiana, con nuestra vida. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y esta mañana vamos a leer este versículo, por favor, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y hoy nos va a hacer el favor de leer esta porción, la voz oficial de Refugio. Adelante, Juan. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí encontramos una analogía con una carrera. Y encontramos varias lecciones para nuestra vida cristiana. La primera la encontramos en el versículo 1. ¿Cómo dice Juan? Tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Para, Juan, gracias. La primera lección es que tenemos unos testigos. Aquí se refiere muy específicamente a los héroes de la fe que menciona en el capítulo anterior, que son Abraham, Moisés, Enoc, varios de ellos, que ellos nos dieron testimonio a nosotros. Pero nosotros estamos rodeados de una nube de testigos
¿Quiénes serán los testigos de nuestra carrera, de nuestra vida? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, padres, nietos, abuelos, primos, tíos, sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo. Si usted mira a su alrededor ahora mismo, mire hacia los laditos, hay una nube de testigos que nos está mirando. ¿Cómo nos desempeñamos en el juego? Te están mirando. Nos están observando y están dándose cuenta si nosotros hacemos trampa en el juego, si nosotros cortamos camino, o quizás alguien use doping, use esteroides para no mostrar la verdad de su verdadero juego. Entonces, queridos amigos, en este juego el estadio está lleno, boletería completa vendida, sold out, dice aquí Juan. Vendido completo. Hay una nube de personas mirándonos. Esa es la primera lección que podemos encontrar de este juego. Y la segunda la encontramos ahí mismo, en el versículo 1. ¿Cómo dice Juan? Versículo 1, ¿cierto? Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ok, para ahí, Juan. Segunda lección, nos toca despojarnos. Hay que despojarse, hay que quitarse el peso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de cómo son los uniformes deportivos en la actualidad. Eso se ha vuelto muy sofisticado. Los ciclistas usan unos trajes especiales, un casco especial aerodinámico. ¿Para qué? Para quitar el peso, para poder correr nuestro deporte, para poder correr nuestra carrera de la mejor forma posible. Y ni se diga de los nadadores. Parece ser que la tecnología en los vestidos de los nadadores es algo muy especial y eso les hace ganar los segundos, las micras de segundos para poder ganar la carrera. Y hay cosas que nos estorban. Eso me recuerda a una historia que oí hace años de un señor que jugaba golf. Y entonces resulta que los 18 hoyos toman más o menos unas 4 horas, 3 horas y media, 4 horas. Y él siempre iba con su amigo Harry a jugar golf. Y entonces un día se fue a jugar el sábado, porque el domingo iba a la iglesia. El sábado se fue a jugar golf y se demoró más, 4, 5, 6 horas, 7 horas. Y cuando llegó, la esposa le dice: ¿qué te pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? Y dice: no te imaginas. Cuando iba por el hoyo 11, a mi amigo Harry le dio un infarto. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué hiciste? No, pues desde ahí me tocaba pegarle a la pelota y jalar a Harry. Pegarle a la pelota y jalar a Harry. Ese es el peso que tenemos que quitarnos. No podemos correr la carrera con un peso. Tenemos que quitarnos el peso. Y muchos de estos pesos no son cosas malas. Hay pesos como amistades, hay pesos como mascotas, hay pesos como hobbies o actividades ajenas que nos roban, nos quitan. No son cosas malas de por sí, pero estas cosas nos hacen peso, entonces no podemos correr la carrera porque el peso no nos deja llegar a la meta de la forma más adecuada. Hay cosas buenas que debemos dejar a un lado porque se convierten en estorbo de nuestra carrera. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 encontramos cómo el apóstol Pablo nos explica y nos dice que hay cosas que no son malas, que no son pecado, pero que debemos dejar. ¿Podemos leerla, Juan, por favor? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, hay cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero no nos edifican, no nos llevan a ninguna parte. Si me quedo jugando FIFA, me demoro y juego y no voy. Isaac se ríe. No sé por qué te ríes, Isaac. Resulta que hay cosas que son peso, pero no nos dejan correr la carrera que nosotros debemos correr. No son pecado, no son cosas malas. Pero
no solo nos dice que nos quitemos el peso, sino como más dice Juan, quítate el peso, versículo 1. De todo peso y del pecado que nos asedia. Ok, nos tenemos que despojar también del pecado. Ese pecado está en nuestro corazón, está aquí adentro. Y este pecado nos causa dificultades, no nos deja correr de la forma más apropiada. El pecado nos asedia, dice aquí. El original hebreo quiere decir que el pecado nos enreda. Y esto se los digo y se los confieso a título personal. Cuando una persona está en pecado, se enreda, no puede correr la carrera, se empieza a alejar de Dios, empieza a parecerle que no, tal vez esto no, y empieza a dejar a un lado su fe y empieza a alejarse de Dios. Ese pecado está en nuestro corazón. Dentro de esos pecados encontramos, por ejemplo, el orgullo, personas muy orgullosas, la avaricia, la vanidad, la ira, la lujuria, el egoísmo. Todas estas cosas están en nuestro corazón. No las vemos porque aquí todos nos vemos muy santitos, nos vemos muy bonitos. Pero en mi corazón, tengo que decirles, algunas de estas cosas están y me enredan, no me dejan correr la carrera. Entonces tenemos que despojarnos del pecado. En Proverbios 28:13 nos explica ¿cómo debemos hacer con el pecado? ¿Lo puedes leer, Juan? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok. Entonces tenemos que hacer uso del espíritu de dominio propio. La Biblia nos dice que nosotros tenemos dominio propio. ¿No es fácil? Obviamente que no, porque estas cosas están arraigadas en nosotros, pero podemos hacer uso del dominio propio y dejar el pecado y dejar estas cosas que nos pesan, porque como les decía, no nos dejan correr la carrera. Entonces llevamos 2 lecciones para los deportistas. Estamos rodeados de testigos y tenemos que despojarnos. La tercera, Juan, sigamos leyendo versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, ¿cómo dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, tercer elemento, tenemos que correr con paciencia. Pero esta paciencia no es la paciencia de enhebrar el ojo en la aguja, no es la paciencia de armar un rompecabezas, no es la paciencia de sacar una cordal que está por allá metida y no puedo sacarla y tengo que tener paciencia. No, esta paciencia se refiere a persistir, a no desistir, a continuar en la carrera, porque esta carrera no es una carrera cortica, no es una carrera de 100 metros planos que dura 10 segundos, es una más semejante a una maratón. Y aquí tenemos una maratonista. ¿Cuántos kilómetros son, Anita? La maratón, 42 kilómetros. Pero nuestra maratón es para toda la vida y tenemos que tener paciencia. No podemos desesperarnos y dejar de correr, porque el que deja de correr no va a llegar a la meta. Entonces, nosotros vamos a encontrar en nuestro camino, en nuestra carrera, en nuestro juego, dificultades. Personas enfermas, problemas económicos, situaciones de diferente índole, familiar, hijos rebeldes. Aquí no hay hijos rebeldes, yo lo tengo clarísimo, pero hay personas que tienen hijos rebeldes. Hay situaciones muy complicadas y tenemos que tener paciencia y seguir la carrera. No podemos detenernos. No hay una forma fácil, rápida y barata de correr la carrera. No hay. Tenemos que correr la carrera con paciencia. En 2 de Timoteo encontramos otra analogía hecha por el apóstol Pablo referente a la paciencia y a las carreras. ¿Cómo dice 2 de Timoteo 4:7, Juan?
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe y he peleado la batalla. Es decir, que hay una batalla. Esto no es un camino de flores, un camino de rosas. Pero cuando estamos pegados a Jesús, cuando estamos pegados a Dios, esta batalla, esto se hace mucho más fácil de llevar. Entonces, si queremos ver un milagro este mes, necesitamos fe, porque este mes voy a encontrar el trabajo, porque este mes va a pasar el milagro. Pero si el milagro se demora hasta diciembre del 2024, ¿qué necesitamos? Paciencia, conservar la fe, pero tener paciencia. Entonces esta es la lección número 3, testigos, despojémonos y tengamos paciencia. Y vamos a ver una cuarta lección, y es que hay una meta. Los deportes tienen metas. En béisbol, ¿cuál es la meta? Pegarle a la pelota y que corran los corredores por las bases. Y si hacemos home run, mejor. En voleibol, pasar la pelotica y ganar el punto. En jabalina será lanzar la jabalina lo más lejos posible, o el disco. Esas son las metas de los deportes, y nuestro deporte, nuestra carrera, tiene que tener una meta. En ajedrez, ¿cuál será la meta? Jaque mate. La meta. Y cuando uno hace la meta, se pone feliz. En fútbol, es meter la pelota en el arco. Recordamos goles históricos especiales. El último fue el de Yerry Mina a Inglaterra. Y antes de eso, el de James en Brasil a Uruguay. Y antes de eso, el de Rincón a Alemania. Entonces lo recordamos, ¿verdad? ¡Gol! Y nos ponemos, ¿por qué? Porque se llegó a la meta. O los 5 goles que le hicimos a Argentina. Eso fue muy satisfactorio. Y qué curioso que nosotros también tenemos que hacer y buscar una meta. En la vida cristiana, ¿cuál será nuestra meta? El gol. Lo encontramos en Mateo 28. Ir y hacer discípulos. Esa es nuestra meta. La vida eterna la ganamos aceptando a Jesús. No necesitamos correr la carrera para la vida eterna. Pero para meter los goles, para lograr la meta, nuestra misión es ir y hacer discípulos. Ese es el propósito básico. Y lo encontramos en nuestro eslogan de la Iglesia Refugio, que dice: amor más propósito. Amor más propósito. ¿Cuál es el propósito? Ir y hacer discípulos. El amor se refiere a amar a nuestro Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero tenemos un propósito, una meta, un gol. Y qué curioso que los discípulos, la palabra discípulo viene de disciplina, como las disciplinas deportivas. Entonces tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues vamos a seguir leyendo nuestro versículo base de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a seguir con el versículo 2, Juan, por favor, rápido, si puedes leerlo un poquito más rápido. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba Jesús. Detente, Juan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner la mirada en Jesús. De esa forma podemos alcanzar la meta. Cuando jugamos deportes de raqueta, como ping-pong, squash o tenis, nos enseñan en las primeras lecciones algo con respecto a la bola. Aquí tengo un tenista, Luis Eduardo. ¿Cuál es ¿qué tenemos que hacer con la bola? ¿No podemos quitarle qué? Los ojos. ¿Qué pasa si le quito los ojos? No pasa la bola. Los ojos puestos en Jesús. Yo no sé si algunos de ustedes vieron Forrest Gump.
Forrest Gump jugaba ping-pong y la instrucción que le dieron es: no le quite la mirada a la pelota. Se las recomiendo, es una película hermosísima. No le quites la mirada a la pelota. Si le quitas la mirada a la pelota, no vas a cumplir la meta. Mantener la mirada en Jesús, fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo dice Juan? Vuélvelo a leer desde el principio, desde el 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia. Detente, Juan. ¿Quién es el campeón? Jesús. ¿A quién tenemos que seguir? Nuestra mirada tiene que estar en. Si le quitamos la mirada, ¿qué pasa? No llegamos. Pilas, Juan. Mantener la mirada. Si él le quita la mirada a la pelota, no la coge. Ah, bien. La meta es Jesús. Llegar a ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo. Mantener la mirada ahí siempre en Jesús. No podemos quitar la mirada. Y llegar a ser como Él. Dice la palabra de Dios en Efesios 4 que debemos llegar a ser de la estatura de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Es la persona a seguir. Vamos a leer Efesios 4, capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo dice Juan? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es. Entonces, la meta es ser como Jesús para poder hacer discípulos. Ese es la meta. Nosotros no podemos pasar la vida sin un propósito. Está empezando el año 2024. Hay un propósito para este año. Pero no podemos pasar la vida como nos enseñaron en el colegio sobre los vegetales. Crecer, ¿cómo es? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y se pasó la vida y no hice nada. Y alguien dirá muy astuto: no, agrégale trabajar y ganar plata. Igual no sirve para nada porque no estamos cumpliendo ningún propósito divino, ningún propósito eterno. Entonces tenemos que tener un propósito. Y cuando tenemos propósitos, las cosas empiezan a caminar y el Señor se alinea con nosotros y va para adelante. Toda la carrera empieza a fluir de la mejor forma porque podemos competir. Y alguien dirá: ay, no, pero es que yo ya no tengo edad. Ay, es que yo no tengo plata. Ay, es que yo no tengo salud. Ay, es que yo no tengo. No, esas excusas no valen. Todos podemos correr la carrera. Todos, desde donde estamos, desde la posición en que estamos. No importa la capacidad intelectual, la educación, nada de estas cosas son importantes. Hay personas que no creen en Jesús y son muy educados, y hay personas que sí creen en Jesús y también son muy educados. No tiene nada que ver con ninguno de un factor externo. Todos estamos en la carrera, todos podemos competir y hacer la meta, cumplir el gol, el propósito. ¿Será fácil correr y hacer un deporte sin equivocarse? ¿Todo perfecto? No. Siempre va a haber fallas. Por ahí alguien decía hace poquito que Federer tenía un problema con el revés. Jugaba perfecto, digo yo, ¿no? Pero los que saben sabían, y él mismo quizás, que tenía un problema con el revés. ¿O es al revés? Es el problema. Bueno, en fin. Nadie juega perfecto ninguna de las carreras, nadie lo hace perfecto, por lo tanto no es que sea fácil, es difícil, pero tenemos unas ayudas y unos incentivos y eso es una maravilla, porque lo primero que tenemos es un entrenador y dice en Hechos 1: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos un entrenador. Y si tenemos entrenador al Espíritu Santo, pues no falla, porque nosotros podemos ser entrenados por Él. También tenemos un reglamento. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está el reglamento que podemos seguir para nuestro juego y no desviarnos. Es importantísimo tener un reglamento. No puedo llegar a jugar parqués. Hay una familia de aquí con la que nos gusta mucho jugar parqués.
Y eso tiene sus normas, sus reglas. No puede cada jugador que llegue poner las normas. Ah, no, es que yo como es para atrás. O no, es que yo salco las fichas de la cárcel cuando marco 5. No, hay unas reglas que tenemos que seguir. Pero es que hay personas que desprecian las reglas, que no hacen caso de las reglas. Entonces, eso nos dificulta, pero tenemos un reglamento. La tercera ayuda que tenemos es que estás corriendo tu propia carrera. Esto no es una competencia con otro. Cuando te pares ahí en la línea de salida y mires alrededor, no hay nadie más, estás tú solo, corriendo tu propia carrera. Y también tenemos un juez justo, una cuarta ayuda, un juez que nos ama. Ahorita cantábamos la canción, Él nos ama. Es un juez justo que nos ama, nos ayuda, hace milagros para nosotros y además lleva el puntaje. Alguien tiene que llevar el puntaje del juego. Si no se lleva el puntaje, perdemos o no sabemos cómo va el juego. Y por último, hay un premio. Y eso es muy especial, es muy bonito. Tenemos un premio. En la antigüedad a los que corrían las carreras les daban una corona de laureles, ¿verdad? Y la tesis de Juli, me imagino que tu tesis fue laureada, ¿no? Había la corona de laureles. ¿Tenemos la corona de laureles? ¿Ya la pasaron? ¿No? Hay una corona de laureles y nosotros también tenemos una corona. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9 sobre el premio. Vamos a mirar qué características tiene el premio de nuestro deporte, de nuestro juego. 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27. Juan. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso... Detente, Juan. Gracias. ¿Cómo es el premio que ganamos aquí en la tierra por nuestras carreras y nuestros juegos? Temporal. Todos esos trofeos que guardamos, las medallas que tenemos, esas medallas se van a quedar ahí cuando nos muramos. Son temporales, se desvanecen, creo que dice aquí, se desvanecen. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Qué tremendo, qué lindo tener un premio eterno a nuestra carrera. Y ese premio es una corona. Y Juan, sigamos leyendo desde el versículo 26, por favor. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Siguen los términos deportivos. Descalificado. Pero aquí dice que él se entrena con un propósito. Entonces, queridos amigos, tenemos que tener un propósito. Ir a ser discípulos, ser de la estatura de Jesús. No podemos quedarnos ahí esperando a ver qué pasa con la vida. Esta mañana hablaba con los servidores de aquí desde temprano. Se madrugaron a estar aquí a las 8:30 para preparar todo esto. Ellos están poniendo un precio para llevar el mensaje de Dios a otras personas. A través de YouTube, a través de los mensajes que hacemos, a través del servicio a otras personas. Todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál será nuestra corona? La encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19 y ahí encontramos la respuesta a cuál es la corona. Juan. ¿Cuál es nuestra corona? Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Nosotros
somos las coronas. Cuando lleguemos a la meta, ahí van a estar los testigos, esos testigos que hablábamos al principio. Y esos testigos van a decir: ay, sí, Otto me habló del Señor, Él me trajo a la línea de salida de mi carrera. Y ahí está una corona para Otto. ¿La quieres, Otto? Claro. Y otra corona, y otra corona. Aquellos que dan testimonio de quién los puso en la carrera son nuestras coronas. Yo no puedo llegar a los Juegos Olímpicos: no, es que yo soy Rodrigo y yo vengo a participar aquí. No, tengo que representar a Colombia. Si no califico, no puedo participar. Y solo participan en esta carrera de las que les estoy hablando los ciudadanos del cielo. Y entonces usted se preguntará: y bueno, yo quiero participar, ¿cómo hago? Fácil, hay invitación abierta para todos. Lo único que tienes que hacer es recibir la invitación, y Jesús ya extendió la invitación, ya estás invitado. Solamente hay que decir: sí, yo quiero. Entonces, esta mañana quiero pedir, si alguna persona no ha hecho una decisión por Cristo esta mañana, sea que me esté viendo, nos esté viendo a través de YouTube, o vea esta enseñanza otro día, puede hacer una oración, y yo voy a dirigir en este momento esa oración para que usted la haga después de mí y pueda recibir la ciudadanía y participar en la carrera. Así, con ojos cerrados, aquella persona que quiera hacer esta oración dice así: Señor Dios, Padre Santo, esta mañana quiero darte gracias porque tú peleaste la batalla, Señor, porque tú eres el campeón y tú me das ejemplo, Padre. Hoy recibo el regalo de la vida eterna y quiero ser ciudadano del cielo, ser un discípulo tuyo, Señor. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, porque allí dejaste mis pecados. Gracias, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración hoy, está en la carrera. Es ciudadano del cielo y puede correr y ser un discípulo. Y como les decía, para ser discípulo hay que ser disciplina, unas disciplinas espirituales, y eso se aprenden. Es muy fácil, no es algo complicado, y cuando estamos de la mano del Señor es aún más fácil.